utiliza ya como un medicamento en sí. De hecho, la primera medicación que se purifica a partir de una sustancia vegetal es la morfina, como principal componente de lo que se extrae del opio. Y pasando con la morfina a su uso, sabemos que entre 1880 y 1890, Beer, Tuffier y Corning establecen el primer abordaje de anestesia espinal. Beer hablando de una punción intradural con salida de líquido cefalorraquídeo. Y ya en 1901, Nicolae Rocovisenu, que es un cirujano rumano, es la primera persona que utiliza morfina para aplicarla por vía espinal. Luego vienen diferentes aspectos que me interesen, pero interesante es que Perk y Snyder en el año 73 describen los receptores opioides y luego, unos años después, con radioinmunensayo, los identifican en las astas posteriores de la médula. Por la misma época, estos dos autores descubren las endorfinas, que son los ligandos endógenos de estos receptores opioides. Y integrando todo esto, que es la teoría del gate control y las astas posteriores y cómo interactúan, Jacques integra el concepto de la modulación para la percepción del dolor en la médula espinal mediante los... Hola, Enrique. Y lo estoy tratando de apagar, pero no baja más. ¿Me escuchas ahora? ¿Mejor ahora? Vale, pues mira. Voy a quitar la pantalla del tablet porque no le puedo quitar todo el volumen. ¿Vale? La quito. Y sigo solamente con él. Y sigo contigo con él a través del teléfono. Vale, sí, ahora se ha mejorado. Vale, sigo, ¿vale? Dejaré abierto el WhatsApp. Bueno, seguimos. Entonces, Wang es el primero que describe el uso intradural de morfina. Es el primero que describe el uso de la morfina. Decíamos que la primera descripción de la morfina para uso analgésico en intradural es por esta bibliografía de Anesthesiology del año 79 y por estos autores, Bejar y colaboradores, en Lancet del 79 también, sobre el uso epidural. Los opioides por vía espinal, vamos a hablar un poco de detalles, lo siento, la conexión está un poco. Casi todos los opioides se pueden dar por vía espinal. La idea es, uno, que se pueda dar un opioide cerca del sitio de acción, es decir, hablar un poco del concepto de metamerización, copiado de los anestésicos locales, y obtener analgesia de mayor calidad, con menos dosis y tratando de tener menos efectos secundarios. El secreto de todo es dosis, dosis, dosis. El mecanismo de acción molecular de los opioides es igual a todos, es común a todos, es decir, es llegar a la cara externa de un receptor opioide que está en la membrana celular y trabajar sobre él para que ejerza una acción dentro de la célula, que básicamente es hiperpolarizarla por cambios en pérdida de potasio y aumento de calcio, para que quede hiperpolarizada y tenga menos transmisión. Las diferencias farmacocinéticas y farmacodinámicas de los diferentes opioides tienen que ver con sus características fisicoquímicas, y esto explicará que unos trabajen más y otros trabajen menos en la médula espinal. Los dos condicionantes más importantes para que los opioides trabajen en la médula espinal tienen que ver la liposolubilidad y un poco menos importante, pero también marcando diferencias, el pK. Recordemos que el pK es el pH al cual la mitad de una sustancia está ionizada y la otra mitad no está ionizada. Y este pK es alto para todos los opioides, porque son alcaloides, es decir, estarán todos por encima de 7,4. El resultante de la liposolubilidad y el pK nos dará la concentración analgésica efectiva mínima.
que nos determinará si un opioide está trabajando, como veremos más adelante, no os preocupéis, por vía sistémica o por vía espinal. Sobre la liposolubilidad, que es el factor más importante, los trabajos de Bernards, y veréis que ha publicado durante 25 años sobre asuntos de liposolubilidad, tienen que ver cómo los opioides tienen diferente solubilidad. Todos son lipofílicos. Lo que pasa es que la morfina es casi hidrofílica. De hecho, la morfina tiene una solubilidad relativa en agua, como veremos un poco más adelante. Es la única que es ligeramente soluble en agua. Los demás, el alfenta es más o menos unos 250 más soluble que la morfina. El fentanilo es unas 500 veces más soluble que la morfina. El sufenta estará por acá porque será casi 1000 veces más soluble que la morfina. La metadona está por aquí, más o menos, que es unas 30, 40 veces más soluble que la morfina, pero su molécula es un poco diferente y su pK también. Guardemos el fentanilo para un poco más adelante. Estos dos trabajos de Bernards también muestran cómo entre menos liposoluble es la sustancia, tiene menos vida media en el espacio epidural, y mientras más liposoluble es, la sustancia tiene más vida media, está más tiempo en el espacio epidural. Y se correlaciona con la eliminación de la sustancia a partir del espacio epidural. Aquí me interesa que veáis una cosa. La morfina sigue siendo la que más tiempo va a estar porque es la menos liposoluble. El fentanil va a estar mucho más tiempo porque es más liposoluble. El sufenta aún más tiempo porque es liposoluble. Y el alfenta, aunque sea 200 veces más liposoluble que la morfina, tiene una característica particular. Su pK es 7,6. Es decir, más cercano a 7,4, que es el pH fisiológico. Tiene que ver, entonces, con que un 30% de la sustancia del alfentanilo estará no ionizado y permitirá que pase mucho de un sitio a otro. Por eso el alfentanilo va a dar muy poco efecto espinal, como veremos más adelante. La liposolubilidad, entonces, va a determinar si una sustancia va a ser más o menos factible que trabaje a nivel espinal. A mayor liposolubilidad, menos disponibilidad medular. Es decir, entre más liposoluble, más tiempo en espacio epidural, menos biodisponibilidad medular porque la grasa, los vasos, las membranas van a absorber estas sustancias liposolubles y se las llevarán para que haya efecto sistémico. Mientras que si tenemos liposolubilidad que determina la solubilidad en grasa, nos hará que la concentración de una sustancia en esa grasa sea mayor o menor. Entre más liposoluble, tiene más concentración en grasa. Por eso el fentanilo a dosis equipotentes tiene 35 veces más concentración que la morfina en esa grasa epidural, porque la morfina es mucho menos liposoluble que el fentanilo. Recordemos que es 500 veces el fenta más liposoluble que la morfina. Entonces, con estos dos conceptos, de que hay receptores opioides en las astas posteriores que tienen que ver con la modulación, inhibición básicamente, de la intensidad del dolor que se transmite, y sabiendo que podemos poner un opioide que puede ser más o menos liposoluble en el espacio epidural, pues tenemos el siguiente viaje. Si ponemos un opioide en el espacio epidural, debe atravesar la dura y la aracnoides, difundir por el cefalorraquídeo, atravesar la vía madre, difundir por la sustancia blanca, la glía, y alcanzar la sustancia gris para estar en el líquido extracelular, en la cara externa del receptor opioide, en cantidad suficiente para que haga un efecto medular. Esto siempre evitando que la absorción sistémica por la grasa, por los vasos, determinada por su liposolubilidad, permita que haya más efecto medular que efecto sistémico. Vamos por pasos. Primero, atravesar la dura y la aracnoides. Atravesar la dura y la aracnoides, siempre hemos hablado de que las meninges hacen un efecto barrera. El mecanismo por el cual pasan por las meninges es por difusión simple, es decir, de un sitio de mayor concentración a un sitio de menor concentración. Hemos puesto el opioide en el espacio epidural y va a difundir por difusión simple a través de las meninges para llegar al cefalorraquídeo. La difusión simple se potencia un poco cuando viene el pulso de la sístole. Pero bueno, el efecto es difusión simple, no es a través de absorción vascular que lo lleve a la médula, como una teoría, no es absorción a través de los manguitos que forman las meninges alrededor de las raíces nerviosas que están saliendo, no, es por difusión a través de ellas. La dura madre
aunque es un tejido denso, conectivo denso, espeso, tiene suficientes poros entre las membranas para que pase el opioide. Y en la cara interna tiene una red capilar, un poquito una red capilar venosa, que algo absorberá de los opioides, que si son muy liposolubles absorbe más y si son menos absorbe menos, ¿vale? Y la aracnoides, aunque es también tejido conectivo denso y es menos espesa, menos grande, menos gruesa, hace por el 95% del efecto barrera, porque tiene enzimas, es decir, la barrera que produce la aracnoides es una barrera química, no es una barrera física, porque tiene sustancias, enzimas para metabolizar muchísimas sustancias. Metaboliza adrenalina, noradrenalina, acetilcolina, neuropéptidos y 1000 sustancias más, porque tiene citocromos, tiene fibroniltransferasas, tiene esterasas, tiene neuropeptidasas. Esta es una de las bibliografías que os lo explican. Es decir, para pasar las meninges, 1 es por difusión simple y 2, el efecto barrera más importante está en la aracnoides porque es una barrera química. Esta diapositiva nos muestra el efecto de barrera. Esto es el efecto neto, en negro, de las meninges como barrera. Esto es la permeabilidad de la dura. Esto es la permeabilidad de la pía, que son muy permeables. Esta es la permeabilidad de la aracnoides, que es muy baja y es por el efecto químico que hace, por efecto barrera química. Luego, una vez que han pasado las meninges, llega al líquido cefalorraquídeo. El tiempo en el líquido cefalorraquídeo es proporcional a la solubilidad relativa que tenga el opiáceo. Recordemos que entre menos liposoluble, como la morfina, tiene mayor solubilidad relativa en agua y por consiguiente va a estar más tiempo viviendo en cefalorraquídeo. Mientras que si son muy liposolubles, como el fentanilo, o aún más, como el sufentanilo, el tiempo en cefalorraquídeo va a ser mucho menor. Por eso, el tiempo en que está la morfina viviendo, por ejemplo, comparado con el fenta, en el líquido cefalorraquídeo es 10 veces más. Porque el fentanilo es muy liposoluble y tenderá a irse de un medio acuoso, tanto hacia la médula, si hemos puesto por intradural, como hacia el espacio epidural, si lo hemos puesto en intradural. Si lo hemos puesto en epidural, tenderá a irse por los vasos, por la sustancia, todo lo que sea grasa y todo lo que sea liposoluble que lo absorba y lo meta a la circulación sistémica. Aquí hay un par de bibliografías que son aconsejables para leer sobre el tema de la dinámica de los opioides en la médula. Comentario: la varicidad afecta la distribución inicial del opioide. Poco. Los opioides son hipobaros, pero no afectan la mezcla de anestésico local si no ocupan más de la mitad de la mezcla total que estamos inyectando. Cuando se inyecta un opiáceo a nivel intradural, o sea, hemos saltado la barrera de las meninges, la difusión se hace a médula y a espacio epidural. Pero, de una vez, tenemos que tener en cuenta que cuando aplicamos tanto anestésicos locales como opioides a nivel intradural, la cantidad que se pone es de 10 a 100 veces menor que en espacio epidural, porque en espacio epidural hay que poner mucho más concentración porque la barrera química que hace la aracnoides es mucha, es muy importante, además de la absorción de los vasos y la grasa epidural. O sea que tenemos un opioide que ha pasado las meninges, que está en cefalorraquídeo, que aguanta en cefalorraquídeo y que va a seguir su viaje. Su siguiente punto es atravesar la pía madre. Pero ese es el comportamiento encefalorraquídeo. Si yo pongo una sustancia en espacio epidural, se comportan de esta manera: la morfina, el alfentanilo, el fentanilo y el sufenta. Y esto si lo pongo a nivel de espacio intradural. Es el tiempo en que se barre más o menos rápidamente del espacio intradural cuando pongo un opiáceo. El concepto más importante es que el alfentanilo es muy poco útil para usarse a nivel epidural o intradural porque por su pK está muy cercano al pH fisiológico de 7,6, tiene mucho componente ionizado y es fácilmente va y viene por todos los diferentes volúmenes de distribución y es absorbido por la circulación sistémica y su efecto va a ser siempre sistémico. El siguiente paso, después de pasar las meninges y de pasar el líquido cefalorraquídeo, es pasar la pía. La pía hace escaso efecto barrera. Luego viene la sustancia blanca,
la glía, y la sustancia blanca es grasa. Y todo lo que hace liposoluble va a retener mucho tiempo la medicación, la va a absorber, la va a mandar a la circulación sistémica, por consiguiente, muy poca sustancia liposoluble va a llegar a la médula para hacer efecto medular. Es decir, la glía, la sustancia blanca, hace un secuestro del opioide. En resumen, la liposolubilidad y un poco el pK determinan el comportamiento clínico de los diferentes opioides y explican cómo se comportan en la realidad. El uso clínico, para dejar un poco la teoría, es el siguiente. La idea es que si yo pongo un opioide a nivel del espacio epidural o lo pongo intratecal, el cefalorraquídeo va a ser, o el espacio epidural, de reservorio para que luego pase a la médula. Y permita trabajar con menores dosis y conseguir un efecto analgésico adecuado. Recordemos que cuando lo ponemos a nivel epidural, la cantidad de medicación que ponemos es de 10, 50, no, hasta 100 veces más que a nivel intradural por toda la mecánica del aracnoides y su barrera química. Entonces, desde este punto de vista vamos a hablar de los dos opioides más comunes que tenemos para usar el intradural. Uno es el fentanilo y otro es la morfina. Y comentaremos un par de cosas sobre su alfenta y sobre su fenta. El fentanilo es unas 500 veces más liposoluble que la morfina. Y cuando se pone a nivel espacio epidural tiene un componente de tiempo. Ahora explico por qué. Las dosis iniciales que se ponen tienen un efecto mayor espinal que sistémico. Hay diferentes bibliografías que lo muestran. Pero una vez que se repite la dosis, ya sea epidural o espinal, digamos que se satura la capacidad de estar a nivel de efecto medular y pasa a ser absorbido para tener efecto sistémico. Esto tiene que ver con la concentración analgésica efectiva mínima, que para el fentanilo es más o menos de 0,6 nanogramos por mililitro. Y eso se consigue muy fácilmente cuando se hace una reinyección, ya sea epidural o intradural. Por consiguiente, el fentanilo, cuyo efecto neto va a ser más sistémico que espinal, no se justifica que se use como único agente para una PSA epidural, porque se va a comportar como si fuera una PSA endovenosa. Sin embargo, la perfusión de fentanilo epidural con anestésico local nos permite, por un lado, bajar la dosis total de anestésico local y, por otro lado, un efecto sinérgico. Mientras que el anestésico local hace un trabajo espinal, el fentanilo hace un efecto sistémico. Es decir, es mixto y es útil porque permite que el anestésico local a menor dosis dé analgesia sin que haya tanto componente motor participando. Estos son un par de bibliografías que son interesantes sobre el tema. El fentanilo, seguimos, cuando lo ponemos a nivel intradural, por ejemplo, ponemos 10 microgramos en intradural en una raqui por la razón que sea, el efecto es rápido, en 5 o 10 minutos está haciendo acción, el tiempo de latencia, y la duración es más o menos 2 a 4 horas. Es decir, cuando uno usa fentanilo para potenciar el efecto del anestésico local, no para dar analgesia postoperatoria. Pero sí nos permite bajar la dosis un poco de anestésico local para que con menor dosis tenga más potencia, pero no más duración. Recordemos que la vida media de la bupi es mayor que la vida media en espacio intradural que el fentanilo. Y esto es de lo más importante que hay sobre el fentanilo en la charla. La dosis mágica, aprendeos esto, 10 microgramos. Y esta bibliografía, aunque vieja, todavía es vigente. Los trabajos de Hunt, que tienen que ver con esta imagen. Esto es una gráfica de cómo a la misma dosis de bupivacaína, que eran 10 miligramos, no se le aplicó fenta, se le pusieron 2,5, 5, 6,25, 2,5, 25, 37 y 50 microgramos. Y se vio cómo a partir de no tener hasta tener 6,25, el efecto de potenciación del bloqueo anestésico mejoraba en profundidad y en calidad de bloqueo. Pero a partir de 6,25 ya no había más potenciación, es decir, a partir de 10 microgramos, por la forma práctica en que se carga en una jeringa de 5, que es una rayita, 0,2 de centímetro, que son 10 microgramos de la presentación de fentanilo, a partir de 10 microgramos no se justifica utilizar más porque no hay más potenciación y puede haber aparición
progresiva y paulatina de efectos secundarios, básicamente prurito y náuseas. Esta bibliografía es muy interesante y la recomiendo porque nos deja optimizar el uso del fentanilo para la anestesia diaria convencional y reducir la dosis a 10 microgramos. Segundo, el alfentanilo, aunque solamente es 200 veces más liposoluble que la morfina, tiene un pK que es muy parecido al pH fisiológico y hace que tenga de 7,6, y hace que la concentración analgésica efectiva mínima se alcance rápidamente. Es 0,090 y algo. Estoy hablando de nanogramos por mililitro, estoy hablando de memoria. Y con cualquier dosis que se ponga en espacio epidural o intradural se alcanza para absorción sistémica. Su efecto es netamente sistémico. No se justifica trabajar con el fentanilo a nivel medular espinal porque no va a hacer efecto de ningún tipo. Y como su vida media es más corta, tampoco potencia tan efectivamente como el fentanilo el bloqueo. El Sufenta es de 800 a 1000 veces más liposoluble que la morfina. Y a nivel epidural, el efecto solo es sistémico. Si uno pone Sufenta a nivel epidural, solo es sistémico, porque la concentración analgésica efectiva mínima que se alcanza ya es suficiente para que la absorción que ha producido por ser tan liposoluble tenga un efecto sistémico y no medular. A nivel intradural, que se usa, es rápido, más o menos de 1 a 3, 4 minutos ya tiene efecto y dura de 1 a 3 horas, 1 a 2. Aquí la diapositiva se ha alterado un poco por el cambio, pero no importa. El efecto es mucho más sistémico que espinal, pero es muy utilizado en analgesia obstétrica. Hay mucha bibliografía sobre lo mismo. Utilizan más o menos entre 2,5 y 5 microgramos. No está disponible en España, no sé en Chile cómo está, pero en España no está disponible. Ojo, lo más importante del Sufenta es el techo terapéutico, que son 7,5 microgramos a nivel intradural cuando se usa en una embarazada. A partir de 10 microgramos produce bradicardia fetal significativa. ¿Por qué usan el sufentanilo? Si tengo tiempo, lo explico en un minuto. Los ingleses, cuando hacen analgesia obstétrica, hacen la epidural, hacen la dosis test, ponen el catéter y luego por el catéter van poniendo dosis de 3 o 4 mililitros cada 4 minutos, cosa que tardan de media de 30 a 35 minutos en dar la dosis completa y obtener la analgesia. Hay una ventana sin analgesia de una media hora, incluso 40 minutos, y por eso diseñaron la Raciperi, la Combined Spinal Epidural, que es hacer la epidural, ponerle el catéter, pero luego poner en un canal especial de la aguja epidural una intradural con una aguja de 27 y poner 5 microgramos de Sufenta. Esos 5 microgramos de Sufenta daban la analgesia para esa ventana en que no había sido cubierta por la epidural. Si la dinámica de epidural es diferente a poner 4 mililitros cada 5 minutos de manera progresiva, el componente intradural no es muy importante. Nosotros en España trabajamos diferente y comenzamos con la analgesia mucho más pronto y no se requiere suplir la ventana porque es mucho más breve, la ventana sin analgesia. Y llegamos por último a la morfina, que es el opioide espinal, es el cierre del círculo. ¿Por qué? Porque tiene baja liposolubilidad, por consiguiente va a permanecer en espacio epidural, por poco va a pasar a las meninges, aguanta el paso y la destrucción y la absorción porque aunque destruye mucho, de hecho, solamente el 8% de la morfina que uno ha puesto va a llegar a la médula, el resto se va. Pero ese 8% permanece y trabaja y da efecto medular. Y como es relativamente soluble en agua, queda mucho tiempo en cefalorraquídeo. Esto permite, uno, tener efecto por encima de efecto segmentario metamérico. Es decir, yo puedo poner morfina en espacio lumbar para tener analgesia en espacio cervical. Nosotros, para todas las columnas que hacemos de cirugía de columna cervical, ponemos morfina, 100 microgramos más o menos, 100, 120, en espacio epidural lumbar, en espacio intradural lumbar, que sabemos que con la circulación del cefalorraquídeo va a haber difusión rostral y va a llegar. Cuando ponemos morfina epidural, más o menos la dosis estándar en España es de 1, 2 o 3 miligramos, la dosis habitual. Ojo, la bibliografía norteamericana
Estados Unidos, hablan de 4 o 5 miligramos. Cuando usamos 5 miligramos en España, los pacientes están sobredosificados. No llegan a depresión respiratoria, pero están muy sedados y están muy mareados. No sé cuál es la diferencia entre unos y otros, pero esto ocurre. Ojo, de la morfina, menos del 10% pasa al cefalorraquídeo. Cuando la pongo epidural, el pico en cefalorraquídeo es unas 3 horas. El inicio, en todo caso, aunque el pico es a las 3 horas, el inicio empieza a la hora y la duración, cuando lo uso en espacio epidural, es de unas 8 a 14 horas, con una dosis de 1 o 1,5 miligramos. Segundo mensaje importantísimo, el más importante, y veremos la gráfica ahora. Cuando se usa menos de 2 miligramos en espacio epidural en un paciente que sea ASA 1, ASA 2 o ASA 3 compensado, no hay depresión respiratoria. Como vemos en esta siguiente diapositiva, perdón. Lo veremos en la siguiente, ¿verdad? Cuando hacemos una combined spinal epidural, había la duda si al poner morfina a nivel epidural pasaría por el agujero de la aguja espinal del 27. Pero este señor, que ha publicado hace unos años, mostró que no, porque la tendencia del flujo cefalorraquídeo por ese pequeño orificio es a salir, no dejar que pase la morfina. La morfina seguirá su curso difundiendo a través de las meninges. Cuando lo usamos en intradural, usamos de 20 a 200 microgramos. Y 200 es un número mágico y ahora explico por qué. Es la dosis habitual. El uso clínico ha ido bajando la cantidad de microgramos para moverse en un rango entre 20, 50, 70 para muchas intervenciones. Sin embargo, la bibliografía actual aún hablan de 100 y 200 microgramos para mucho tipo de cirugía. Cuando uno lo usa a nivel intradural, el inicio de acción es entre unos 30 y 60 minutos y la duración de 20 es más o menos entre 12 y 15 horas y 200 microgramos es de unas 30 horas. Número mágico, menos de 150 microgramos en un paciente ASA 1, ASA 2 o ASA 3 sano no produce depresión respiratoria. Tenéis una, tenéis dos y tenéis 3 bibliografías colgadas aquí. Como muestra la siguiente diapositiva, que era la que quería comentar. Estos son un paciente que se le da una anestesia con intradural, con 10 miligramos de bupivacaína, se le ponen 40, 60, 80, 100, 120, 150, 200, 300, 1000 y 2500 microgramos. Por debajo de 150 no se presenta depresión respiratoria, que es el problema grave y serio que hay de usar la morfina a nivel espinal. Entonces, si usamos en intradural menos 150 o menos microgramos, el margen terapéutico para llegar a depresión respiratoria no se alcanza, estamos por debajo. Cuando trabajamos a partir de 200, comienza a haber una leve incidencia de depresión respiratoria. Esto, no obstante, 150 o menos, aunque no dan depresión respiratoria, sí dan los efectos secundarios leves, molestos, como náusea, prurito, vómito, que ahora veremos. Esta es la segunda diapositiva que me parece más importante. Esto es una charla que tengo preparada a los residentes que rotan conmigo en el Hospital de Figueras. La experiencia nuestra es que para prótesis de cadera y prótesis de rodilla estamos trabajando entre 40 y 70 microgramos. Sobre todo la cantidad tiene que ver, por un lado, con el peso del paciente y con la edad del paciente. Pacientes que pesen menos de 55 kilos o tengan más de 75 años, nos movemos entre 40 y 50. Y pacientes que pesen más de 55 kilos y tengan menos de 75 años, nos movemos entre 50 y 70. En todo caso, la dosis final se adapta a la duración de las intervenciones. Me explico. Hay traumatólogos que hacen las prótesis de rodilla más o menos en 40 50 minutos y otros que lo hacen en 1 hora y media o hasta 2. Recordemos que entre más tiempo esté abierta una articulación, más va a ser el sangrado posoperatorio y más va a ser el dolor posoperatorio. Entonces, adaptaremos la dosis de microgramos de morfina a aplicar según la duración del procedimiento con el cirujano que estemos trabajando. Esto lo presentamos nosotros en 2002 por segunda vez en la ESRA que hubo en Barcelona. Cuando hay cirugía intraabdominal trabajamos entre 100 y 150 microgramos. Cirugía intraabdominal como por ejemplo histerectomía abdominal.
siempre damos una profilaxis, y esto es muy importante. Si la profilaxis se pone antes de que la morfina haya hecho la difusión rostral y llega al centro del vómito en el hipotálamo, hemos puesto ondansetron 4 miligramos y dexametasona 4 miligramos. Esto hace que cuando llegue la morfina, el centro del vómito ya esté inhibido y baja las náuseas de un 40% a un 3%. Y el vómito lo baja de un 30 y pico por ciento a un menos de 2%. Al mismo tiempo, es analgesia multimodal. El paciente recibe un AINE y paracetamol pautado. Un AINE, nosotros usamos desquetoprofeno, pero puede ser cualquier otro que se puede usar endovenoso, cada 8 a cada 12 horas. Y el paracetamol igual, cada 8 a cada 12 horas. El 80% de los pacientes no requieren ningún rescate. Hay un 20% que requiere un rescate, y este rescate es tramadol intramuscular. Intramuscular porque la absorción es más lenta y los efectos secundarios que produce el tramadol, que son muchas náuseas, son mucho menores. La analgesia con esto, en un 80% de los pacientes, con esta pauta sin poner el tramadol, es perfecta. El paciente tiene analgesia por 24 horas, comienza la rehabilitación precoz, no tiene ningún problema. De hecho, es la pauta habitual del Hospital de Figueras y es la pauta habitual en el Hospital de Alcalá de Henares, porque los residentes cerca de Madrid, porque los residentes se forman con nosotros. ¿Vale? El prurito, ya hablaremos del prurito si tenemos tiempo, porque me interesa seguir al final de la charla. Esta bibliografía es muy importante para saber el papel de los medicamentos opiáceos intratecales en el tratamiento del dolor agudo. Os la recomiendo. Y estos son los efectos secundarios más frecuentes de la morfina, ya sea epidural, como está manejada aquí, ojo, con las dosis, epidural, con las dosis, y a nivel intradural. Recordemos que para nuestro medio trabajamos con entre 1, 2, 2,5 miligramos, no con 5 miligramos. Y lo más frecuente es náusea y vómito. Náusea en un 40 y pico por ciento de los pacientes, en nuestro caso, y vómito en un 30 y pico por ciento, que con ondansetron dexametasona bajan a un 4 o un 3%. Prurito, el prurito tiene un mecanismo muy complejo, no tiene que ver con liberación de histamina, sino con irritación de un tipo específico de fibra C que llevan prurito y que responde al ondansetron que hemos puesto para el vómito, o si no, a 10 miligramitos que se ponen de propofol, o a 20 microgramos endovenosos en un bolo que se pone de naloxona. Eso es suficiente para manejar el prurito o insuficiente para quitar la analgesia. A dosis mayores empiezan las otras complicaciones mayores. Hasta aquí voy a presentar porque en el chat tenemos el doctor Cristian Muñiz, que ¿Sí? está en pabellón en este momento, nos quiere hacer una pregunta. Acá en Chile usamos mucho un opioide que se llama metadona. Sí. Y no sé si tienes alguna experiencia en el uso neuroaxial de metadona en pacientes quirúrgicos. Sí. Estuvimos probando metadona comparándola con morfina. La vida media de la metadona a dosis equipotentes con morfina en intradural es un poco menor. Es un poco menor. Si 50 microgramos de morfina en una prótesis de rodilla de duración de 50 minutos nos da analgesia para 24 horas, una dosis similar equipotente de metadona, que a nivel intradural es más o menos 1 a 1 de potencia, no como cuando es sistémico, que es 1,2, es 2 veces más potente la metadona que la morfina. A nivel intradural se comportan 1 con 1. La duración era menor, se quedaban cortos, es decir, al amanecer la analgesia había terminado y el paciente se quejaba de dolor. Y por otro lado, aunque no encontramos diferencia significativa, sí encontramos que el paciente tenía un poco más de náuseas. No llegó a ser suficiente para ser significativo porque nos faltaron casos tal vez, pero sí el paciente presentaba un poco más de náuseas. No le encuentro ventaja a la metadona sobre la morfina. El argumento es que la metadona puede producir un poco menos de depresión respiratoria, pero a las dosis que estamos hablando estamos por debajo del rango de depresión respiratoria. Yo prefiero la morfina, dura más y es más limpia.
Por último, desde México, Cristian nos hace una consulta. Sí. Si tú has visto alguna diferencia en las diferentes preparaciones de morfina según laboratorios. Algunas producen más prurito o más náuseas que otras. ¿Tienes alguna opinión sobre al respecto? Diferentes marcas de morfina según laboratorio. Lo que pasa es que en España lo produce solamente un solo laboratorio, en que es B. Braun, que es el disponible por todo lado. Y producen la morfina normal y la morfina libre de preservantes. Pero no he observado entre una y otra. Yo te confieso, la libre de preservantes tendría que usarse mandatoriamente. Sin embargo, no siempre se encuentra o no siempre está disponible. Y como ponemos tan pequeña concentración, no ha habido ningún problema con la morfina estándar. Pero no tengo respuesta porque solamente tenemos un laboratorio, que es B. Braun, que suple de morfina para España. Recordemos que la morfina no es negocio como tal en ampolla, porque es muy barata. Es negocio las presentaciones de liberación lenta o lo que llegará en el mercado de mecanismos parecidos a los liposomas para que con una sola aplicación duren 2 o 3 días. Pero no tengo respuesta, no, aquí solamente hay una marca. Queremos agradecerte tu participación con este gran e importante tema de uso diario en anestesia regional y que lo has presentado muy bien documentado. Les recordamos que esta charla será subida a nuestro canal de YouTube durante el transcurso del día para poder volver a escucharla y sacar más conclusiones de esta brillante presentación. Agradezco a Carlos Salazar y le damos un aplauso El aplauso es para vosotros y muchas gracias. Por último, seguimos enhorabuena. en nuestro programa. El próximo martes 26 de julio presenta el doctor Francisco Asenjo desde Canadá, Quebec, bloqueos paravertebrales en dolor en pacientes con dolor crónico. Muchas gracias nuevamente, Carlos, y damos por finalizados el programa de este mes. Perfecto, un abrazo. Hasta luego. Muchas gracias por su participación.